Hoy en Los Doctores. Detrás de cada adulto mayor que recibe apoyo, cariño y atención, casi siempre hay una persona que dedica gran parte de su vida a cuidarlo. Es tremendo, es muy duro. Hay que tener mucho amor, mucha dedicación. Pero, ¿quién cuida a los cuidadores? ¿Cómo pueden evitar el agotamiento, el estrés y el desgaste que esta responsabilidad puede generar? Y a veces cuando teníamos que levantarlo, es un dolor terrible, el no saber cómo hacerlo, tiene que aprender uno demasiadas cosas. Acompáñenos para conocer las recomendaciones de nuestros especialistas y aprender a cuidar a los adultos mayores sin olvidarse de quien también necesita atención, el cuidador. Quédese con nosotros en la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Pablo Campos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz inicio de semana y bienvenidos a Los Doctores. Es un placer que esté con nosotros. Y hoy tenemos sobre la mesa un cafecito para hablar sobre este tema tan importante. Está con nosotros el doctor Gustavo Castro, que es fisiólogo. También está Maureen Salguero, la conocida tía, que es cuidadora de su papá. Y ya casi vamos a conversar con ella sobre ese tema. Y también la doctora Víquez. Doctora, buenos días y bienvenida. Un placer, muchas gracias. Bienvenidos a los tres. Gracias. Un tema que yo creo que muchas veces nos enfocamos en el adulto mayor y no nos fijamos en la repercusión de las personas que cuidan a ese adulto mayor. ¿Cuál ha sido su experiencia, tía? Bueno, yo primero, ¿cómo están todos? ¿Cómo están en la casita? Y a mi papito que está viendo, porque me dijo a qué hora empieza. Y ya, ahí está mi papito, sentado. Daniel Rodríguez, de 90 años, viendo el programa. Yo tengo que empezar diciendo que yo voy a hablar un poco del privilegio de cuidar a un adulto mayor que está muy saludable, ¿verdad? Porque no me voy a comparar con la realidad de personas que atienden a adultos mayores con algún tipo de demencias, no sé si se dice así, ustedes me corregirán, u otros problemas, ¿verdad? De salud. Pero igual sigue siendo muy desafiante, ¿verdad? Eso no quita que uno actúe a punta de amor y que esté dedicado y que quiera lo mejor para ellos y todo eso, pero sí es desafiante porque no es, cuando la gente dice, y es lo mismo que cuidar en chiquitos, no, primero no son chiquitos, ¿verdad? Que valga el paréntesis, pero es que además es un adulto que tiene conciencia, que tiene decisiones, que tiene gustos, que tiene vida social, ¿verdad? En el caso de mi papito. Entonces, sí, no está bien decir que uno está abordando a una persona absolutamente dependiente. Es un ser humano que tiene su personalidad y que tiene sus gustos y eso, pero ha sido muy lindo. A veces yo digo, no, yo no lo cuido, yo lo acompaño, que es diferente, ¿verdad? Pero el caso de mi papá. Pero también es cierto, y ya después lo podemos detallar, que sí hay momentos donde uno se desborda un poco, ¿verdad? Y está bien decirlo, porque la idea no es como romantizar, ¡ay, qué lindo! Cuida a su papá. Sí, yo estoy con él y hay muchas cosas que hay que hacer, pero sí, yo también he querido tirar la toalla y he querido decirle a alguien, no, venga, quédese un ratico con él, no porque no lo quiera, no porque no, es porque llega un punto en que el cuerpo y el cerebro te dicen, tómese un tiempo usted, se vaya a recargue porque si no, mentira. Es muy desafiante, es muy hermoso. Y yo creo que esa es una de las repercusiones, ¿verdad? El esfuerzo físico que hacen los cuidadores que tienen adultos mayores. ¿Cuál es la principal notoriedad en ese campo? Y justamente creo que una de las cosas que más impacta es que no nos cuidamos. O sea, el primer eslabón que se parte de la cadena es donde el cuidador no se cuida, ¿verdad? Porque esto yo creo que a mí me gusta ver la vida como un reto y creo que todas estas cosas que estamos poniendo hoy en la mesa, como cuidar a una persona, indiferentemente de la edad que tenga, adulto mayor, niño o una persona con alguna patología, es un reto. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para ese reto, tenemos que estar fuertes, tenemos que estar resistentes, tenemos que tener también una capacidad emocional importante para la hora de afrontar retos como lo que está diciendo ahorita la tía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los días no van a ser iguales y somos humanos. Cada día despertamos de maneras distintas, pero si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, es un poco más complejo cuidar a otras personas. Doctora, se habla del síndrome del cuidador. ¿Cómo se refleja?
Se refleja de muchas maneras, ¿verdad? Dependiendo de cada persona, pero básicamente es cuando ya sentimos que estamos cuidando, sabemos que lo estamos haciendo con amor, pero nos sentimos agobiados, irritables, explotamos a la mínima, ya sentimos que no tenemos tanta paciencia como antes, de repente le estamos hablando feo, ¿verdad? A nuestro papá, a nuestra mamá, o un poco como grosero, y esa paciencia que siempre tal vez hayamos tenido la empezamos a perder. Y hasta me pasa mucho con el cuidador que se sienten mal, ¿verdad? Porque es que yo no le quiero hablar así, pero me siento exhausto, ¿verdad? Me siento cansado. Y eso principalmente pasa cuando el cuidado recae sobre una sola persona, ¿verdad? Cuando no es algo que es como compartido, sino es un solo cuidador que justamente no se toma esos espacios y ese tiempo que es tan importante para mantenerse mentalmente bien, ¿verdad? Para cuidar su salud mental, que al final es lo más importante para poder cuidar de una mejor manera, ¿verdad? Porque si no están bien como cuidador, no van a hacer un cuidado adecuado justamente por eso. Es como que la doctora hubiera estado viviendo en mi casa. ¿Su experiencia cuál ha sido, tía? Sí, tienes toda la razón. A ver, yo creo que uno a veces queda superado por el cansancio. Y claro que es cansado porque, a ver, yo digo, si yo estuviera sola, probablemente yo decido a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, si me brinco una comida, si no en el caso de vivir con un adulto mayor es imposible, o sea, tu horario y tu vida están en torno a su horario y su vida, y porque vos procurás que esa persona tenga calidad de vida, pero claro que yo me tengo que estar regulando, es la verdad. Y yo también te voy a decir, si yo no hubiese gozado del privilegio de tener también una terapia, un acompañamiento psicológico, probablemente estaría más desbordada de lo que te mencionaba hace un rato, ¿verdad? Claro que uno tiene que estar tocando tierra y decir, ok, sí, estoy perdiendo la paciencia con más facilidad, y esa autorregulación que uno tiene, o sea, de que yo me tengo que ir al cuarto y decir, Mau, es un viejito, tiene 90, está bien que se enoje, está bien que insista tanto en algo, está bien que, ¿verdad? Y ya, volver, papi, perdona, no te quería hablar así, o pongámonos de acuerdo, ¿ok? Ese tipo de estarse aterrizando, ese tipo de decisiones son necesarias, pero también están justificadas, y yo parto de que mi papá es un señor inteligente y que se puede conversar con él. Y entonces yo también llego y le digo, mi amor, yo te pido que me entendas, estoy cansada, acabo de pasar semana de exámenes, estoy resolviendo cosas del trabajo, porque ojalá estuvieran exclusivamente dedicados a ellos, ¿verdad? Pero no es la realidad siempre. Entonces, sí, tenés toda la razón, uno a veces se supera, a veces se cansa, y el cansancio trae consigo el no sentirse uno mismo. El no sentirse al 100, bueno, quién sabe si uno siempre está al 100, pero por lo menos estar en lo mejor posible para también estar a disposición. Doctor, físicamente, ¿cuáles son las repercusiones? Porque el estar bañando, levantando a los adultos mayores también hay mucho esfuerzo físico. ¿Cuáles son esos esfuerzos que le pasan la factura también al cuerpo del cuidador? Sobre todo los esfuerzos repetitivos, ¿verdad? Las lesiones no vienen como de la noche a la mañana. Obviamente, si estamos predispuestos pues, con un desgaste en el hombro, un desgaste en la cadera, vamos a sufrir una complejidad mayor más rápido, pero el desgaste con los cuidadores viene de la repetición. Y eso lo comentaba ahorita fuera de cámaras con la doctora, que nosotros lo vivimos muchísimo en el COVID, donde movilizamos a los pacientes muchas veces en el día, los cambiamos de posición, pero con técnicas adecuadas. Porque si yo realizo una buena técnica, lo voy a repetir con mucho más facilidad, voy a usar menos energía y eso me va a cansar menos, y voy a tener mucho menos probabilidades de tener una lesión. Entonces, siempre hay que cuidar la técnica a la hora de movilizarnos y prepararnos para esas movilizaciones, ¿verdad? Aprender. Hay personas que nos pueden ayudar en técnicas para poder movilizar a una persona, cómo bañarlo, cómo movilizarlo dentro de la cama, que esos son partes que a veces decimos, yo lo hago, yo tengo fuerza, pero lo que pasa es que usted no me va a dejar mentir, ¿verdad? Cuando lo hace uno día a día, por muchos días, creo que es donde vienen las repercusiones más graves. Yo creo, Pablito y doctores, que, a ver, uno tiene que cuidar también la salud emocional del adulto mayor, ¿verdad? Uno tiene que ser muy precavido porque, y lo he entendido con papi, ellos
ellos no quieren, esto es algo como de esta generación, ¿verdad? Ellos no quieren estorbar, no quieren ser una carga y lo dicen, lo verbalizan. Yo no quiero ser una carga, no quiero, ¿verdad? Entonces, esa parte de su salud emocional es súper importante. Entonces, lo que yo he entendido empíricamente, pero también me he asesorado con algunos doctores es, ¿cómo hago yo para que él no sienta que es una carga y más bien todo lo contrario, se sienta que él todavía puede hacer muchísimas cosas y de hecho lo hace, ¿verdad? Entonces, eso que vos decís, papi normalmente se me agarraba del brazo para caminar, entonces una mano llevaba el bastón y la otra, yo era el segundo bastón. Y llegó un punto en el que ya yo no aguantaba, pero no aguantaba, o sea, y justamente el brazo de donde se agarraba. Entonces yo pregunté y me dijeron, bueno, pídale que en vez de apoyarse aquí, se apoye del hombro. ¡Ah! Hasta que ¡Qué alivio! Algo tan sencillo, ¿verdad? Y todavía se siente más macizo él y me siento más aliviada yo. Y ya no es esto de que, papi, es que me está doliendo. Con solo que yo dijera, papi, es que ya él se sentía mal, ¿verdad? Entonces, empatar las dos cosas. Y es que justamente es eso, que como un 60% o más de los cuidadores usualmente son cuidadores que no tienen ningún tipo de formación, ¿verdad? La hija que le tocó cuidar a su papá, es el hijo que le tocó cuidar a su mamá, y que si no tenemos conocimientos básicos que antes hablábamos, pues es muy difícil, porque yo lo voy a levantar de la cama como yo creo que es correcto, sin cuidar mi espalda y sin cuidar que después voy a terminar con algún tipo de problema a nivel lumbar, ¿verdad? Que me va a generar afectación de mi salud física como cuidador y que después no va a poder cuidarlo, ¿verdad? Si yo no tengo herramientas para saber cómo afrontar, por ejemplo, la conducta, no solamente de un paciente adulto mayor, de cambios relacionados por envejecimiento, sino un paciente demenciado, pues no voy a saber cómo reaccionar ante una situación de estas, de que si están insistiendo, si están preguntando lo mismo. Si entonces son herramientas que si yo no tengo una formación como tal, pues sí puedo buscarlas, ¿verdad? Yo creo que esas herramientas es muy importante buscarlas para yo saber cómo reaccionar y cómo cuidar de una mejor manera a mi familiar. Y es que si la gente no se forma para ser papá y mamá, mucho menos para cuidar después a los papás. Totalmente. De hecho, yo llevé toda la inducción de cómo curar las úlceras de mi papito. Papi tiene problemas de circulación y con cierta frecuencia se ulcera las piernas. Entonces yo recuerdo lo que es estar en el hospital y la enfermera divina, porque la verdad es que yo no sé si es que son los chineados de todo el sistema de salud, pero cuando se trata de adultos mayores de verdad que es hermoso. Y entonces me dio toda esta inducción, sacó todo lo que se necesitaba, me explicó y ahora yo recibo los insumos del hospital, pero yo lo curo en la casa. Y haber aprendido, primero fue un gran alivio, porque, a ver, nos ahorra tiempo y nos ahorra una serie de factores, el que yo ahora sí lo pueda atender en mi casa y que además funcione, no que me voy a jalar una torta, porque me enseñaron cómo hacerlo y estoy convencida de que para mi papá es mucho más cómodo que yo lo cure a que lo cure una persona que, aunque lo hagan con todo el amor del mundo, ¿verdad? Pero él se siente más en familia, literalmente, para poderse abrir y decir, no, ay, que me duele, no, mejor no, ay, a que si estuviera frente a un desconocido, ¿verdad? Pero sí, la formación es una bendición y siempre hay, por dicha, doctores o enfermeros, enfermeras que lo ayudan a uno. O cursos para cuidadores que también usualmente se están dando y que muchos de esos son gratuitos y que son herramientas que sí es importante buscar, sí es importante pedir ayuda, sí es importante decir, no sé cómo hacerlo, explíqueme, ¿verdad? O pasa mucho cuando les van a dar salida a un paciente que de repente les dan salida y ya no va a caminar tan bien como caminaba antes de entrar al hospital. Entonces es, ok, pero explíqueme cómo lo voy a levantar de la cama de ahora en adelante. Explíqueme cómo voy a hacer esto de ahora en adelante, cómo le tengo que preparar la comida. Es buscar como esa información y esas herramientas para yo lograr hacerlo y no sentirme frustrado cuando ya estoy en la casa sola con ¿verdad? Con mi familiar. Claro. Son las 10:14 de la mañana. Recuerde que usted puede enviar sus consultas por medio del WhatsApp, que ya casi le va a aparecer ahí en la pantalla, 6477-7778, o nos puede llamar al 2290-6247, que ya casi también vamos a abrir el consultorio. Vamos a aprovechar también para conocer el testimonio de Samantha Valerín, una televidente de los doctores. Claro que sí, claro que valió la pena. Cuidar a un padre durante una etapa de enfermedad es una experiencia que transforma la vida.
Ella es Samantha Valerín, de 50 años, quien durante 2 años acompañó a su papá en su enfermedad. Hoy nos compartió cómo fueron esos momentos y los padecimientos que él enfrentó. La diabetes, pero eso le trajo demasiadas cosas. Al final empezó a hincharse, a retener líquido, y eso fue una de las cosas que nos los puso muy mal. Había días que no se podía caminar, no se podía mover, le dolían, en fin, un montón de esas cosas. Ser cuidador de un adulto mayor implica afrontar retos físicos y emocionales que muchas veces pasan desapercibidos. Samantha nos contó cómo este rol repercutió en su vida. Nosotros somos 5, gracias a Dios los 5 compartíamos. Con él todos nos ayudábamos, un día dormía uno, otro día dormía otro. Y a veces cuando teníamos que levantarlo, es un dolor terrible, el no saber cómo hacerlo, tiene que aprender uno demasiadas cosas. Hasta el día de hoy me quedó un dolor aquí en el brazo, he recibido terapia, me han dado de todo porque duele mucho, cansa mucho. Acompañar a un ser querido también deja grandes enseñanzas y ella nos compartió cuál fue el principal aprendizaje que le dejó esta etapa y el valor que hoy le da al tiempo compartido con su padre. Como le digo, era mi papá, lo hacía con todo el amor del mundo, muy doloroso pasar 24/7 con él y ya después que de la noche a la mañana no esté, es tremendo, es muy duro. Hay que tener mucho amor, mucha dedicación. Muchas gracias a Samantha por compartir su experiencia. Ella dice que son 5 hermanos, los 5 le cuidan al papá, ¿verdad? Muchas veces les toca a uno solo y eso genera también problemas. Por un lado, el adulto mayor se siente o se convierte, según ellos, en una carga para los hijos. Y por el otro, se empiezan a generar enfrentamientos entre hermanos porque le toca más a uno que a otro. Bueno, está bien. Entonces quedó como, ¿qué va a decir? No, sí, nosotros somos 4, yo soy la mayor, yo soy la que no se casó. Yo soy la que he vivido siempre, mi mamita en paz descanse, ya va a cumplir 8 años de fallecida. Y desde que mami murió, bueno, entonces yo le dije a papi, bueno, entonces ahora vámonos juntos, mi amor. Y nos fuimos y desde que mami murió estamos juntos, papi y yo, hasta que Dios disponga. O sea, yo sí tengo como claro de que yo soy la que me voy a quedar con él hasta el último de sus días. Pero claro que uno quisiera que llegaran a tocarle el hombro y que si quieres decirle que se venga una semanita. Insisto, es que yo soy muy insistente en aclarar esto, no es que me estorbe mi papá, es que a mí también me gustaría agarrar el carro y irme un fin de semana para la playa. Y que me he ido un fin de semana para la playa con papi. Y me encanta. Y claro, es que esto es un tema delicado, pero yo voy a hablar en nombre de todos los cuidadores porque a veces, porque yo sé que papi me está escuchando y que ya esto lo hemos hablado. También yo quiero irme para la playa sin mi papá. Y también quiero tener un tiempo para mí sin papi. Y lo amo. Pero somos 4 hermanos, ¿verdad? Y esto no es un reclamo, esto es una necesidad real que creo que es muy humana, de que también es importante a veces no hacer nada, sin disculparse. O sea, a veces no quiero hacer nada y no puedo no hacer nada porque, sea como sea, hay un viejito, yo le digo viejito con todo el amor del mundo, en el cuarto de la par que necesita desayunar, que necesita almorzar, que necesita cenar, que necesita tener la ropa limpia, que necesita que el cuarto esté limpio. O sea, no podría yo simplemente, vacaciones hoy, no puedo, a menos que haya o alguien que respalde, que es muy difícil, o que quede en absoluto descuido, que tampoco es opción jamás nunca. Entonces sí, es una realidad. Es una realidad, pero es un apoyo que sí es muy importante porque es necesario, ¿verdad? El cuidador es una persona que también tiene su derecho, tiene sus gustos y que además es demasiado importante que, por ejemplo, siga socializando, que tenga su grupo de amigos, porque lo decía la señora antes, ella decía, es que se me murió mi familiar, ¿verdad? Mi papá, mi mamá, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Porque de repente duré 5 años o más, 10 años cuidándolo, dejé de asistir a mi grupo de amigos, dejé de asistir a actividades sociales,
de ahí, cada quien siguió con su vida y en el momento de que fallecen, definitivamente yo no tengo nada más, porque lo que tenía y en lo que giraba en torno a mi vida, dice, me acabó. Entonces justamente es que no pase eso, porque al final, cuando uno habla como de salud también mental y salud cognitiva y de memoria, parte de lo que hay que cuidar, y es hacia dónde vamos, porque antes hablábamos de que estamos envejeciendo, cada vez vamos a ser una población más envejecida, pero la idea es envejecer saludablemente, ¿verdad? Y esto incluye a los cuidadores. Entonces, dentro de los pilares para lograr ese envejecimiento saludable y que mentalmente vayamos envejeciendo bien, hay que socializar, no podemos dejar de socializar, tenemos que comer bien, tenemos que hacer ejercicio físico. Entonces, si no hay apoyo para el cuidado, no puedo hacer ejercicio físico, porque ¿cómo me voy yo para el gimnasio y con quién dejo a mi papá, verdad? ¿Cómo me voy yo a tomar café con mis amigas, con quién dejo a mi papá? Entonces, todo influye y todo es importante, porque el cuidador también es muy importante. Y yo siempre uso esta palabra que a mí me encanta, que es el paciente oculto de la enfermedad, ¿verdad? Es aquel que de repente nadie ve, ¿verdad? Que es un fantasma y que juega un papel súper importante. Justamente, digamos, creo que una de las mayores verdades es que no tenemos que sentirnos egoístas o juzgados nosotros mismos por atender nuestras propias necesidades, porque también eso habla de amor propio. Si yo me cuido con amor yo mismo, yo puedo repartir amor, no puedo repartir de una copa que está medio vacía, ¿verdad? Entonces, justamente, si yo estoy sano, si yo estoy saludable, si estoy atento a mí, esa autonomía propia yo se la voy a poder brindar al adulto que estoy cuidando o a la persona que yo estoy cuidando. Y lo que tocaban ahorita, me encantó el tema de socializar, porque una de las cosas que más impacta a nivel de la longevidad es que tengamos un lazo de relaciones sociales. Al final somos seres sociables los humanos, y creo que eso va a impactar no solo a la hora de interactuar o salirnos del estrés, digamos, de la tarea que estamos, sino que es un círculo, un vínculo en el que vamos formando para poder apoyarnos en distintas situaciones. Yo le pregunto con cierta frecuencia a mi papá, papi, si vos tuvieras que explicar por qué has llegado a esta edad, estando tan bien, él tiene sus fórmulas, ¿verdad? Primero dice porque me casé viejo, pero después no, ya se pone en serio y dice, bueno, porque mantiene amigos. O sea, papi tiene su grupo de pensionados, papi trabajó en el tránsito toda su vida y tiene su grupo de pensionados, y todos los santos días de su vida él está con el WhatsApp, oyendo audios de sus amigos, de vez en cuando elige uno, llama, y dice, mira, ¿dónde vives vos? Entonces ya le dicen y papi se va, compra pan, se va y lo visita y se me pierde 3, 4 horas. Ese nivel de autonomía tiene mi papá, por eso yo decía al principio, yo no puedo hablar si no es desde el privilegio, y lo aclaro, ¿verdad? Que no es lo mismo. Pero si papi tiene amigos por doquier, más los que hace todos los días, porque yo salía a mi papá, ¿verdad? Él es bueno para volar pico. Entonces sí, el papi sociabiliza mucho, pero además papi se mantiene. Papi recibe, yo creo que es de los pocos suscriptores que recibe un periódico en físico todavía. Entonces, todos los días, y yo le promuevo que lo haga, él agarra su periódico, se pone a leerlo, y entonces yo no me quedo solo con que lo lea, sino que le pregunto, léeme, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces lo pongo a leer. Y además le pregunto, ¿y vos qué opinás? Porque lo que para mí es importante es que a papi no se le olvide que es un señor inteligente, que es un señor con capacidad para razonar, que tiene derecho a tener una opinión incluso diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, papi es, como pueden ver, también un señor que habla mucho y no lo ha pillado a nosotros. Pero sí, yo creo que también es importante eso, como crearle las condiciones para que él pueda. Y yo creo que es bonito porque lo hace sentir útil. Claro. Que usted decían al inicio que a veces los tratan como niños. ¿Que eso no está bien, doctora? Para nada. Realmente esa comparación que antes hablábamos de que, es verdad, es que se vuelven como un chiquito. Realmente no, estoy cuidando a un adulto. Hasta les hablan. Y les hablan como sí. chiquitos y, por ejemplo, quieren hasta elegirles la ropa que se va a poner. Ok, hoy te vas a poner esto, con esto. Pero le preguntaste si se quiere poner eso. Si, ¿verdad? Está cómodo con eso, de repente quiere algo más. O sea, es una persona que tiene sus derechos, que tiene sus gustos y sus preferencias porque es un adulto, ¿verdad? Y que entonces hay que tomarle ese parecer. Mantenerlos activos, me parece excelente, de que ayude con las cosas de la casa, de que se haga todo lo que pueda mayormente, porque a veces cometemos el error que como cuidadores queremos como sobreprotegerlos, ¿verdad? Dentro de ese que tenemos en la mente de que es un niño, ¿verdad? O que queremos verlos como un niño, esa sobreprotección realmente no es lo ideal y más bien les hace un daño. Es lo que puedan hacer solos el mayor tiempo posible, déjelos. Yo superviso y cuido de que no le pase nada malo,
pero yo lo dejo y lo pongo además a que me colabore con las tareas que pueda y que sean seguras. Eso es lo ideal, porque al final, entre más autonomía mantenga esta persona, pues más fácil va a ser para mí cuidarlo, ¿verdad? Yo siempre les digo eso, póngalo a caminar, póngalo a hacer ejercicio, porque si se encama es mucho más difícil movilizarlo, mucho más cansado y demás. Entonces, eso también es otro aspecto que es importante para mi papá, mi mamá, mi familiar, importante para mí como cuidador porque me va a hacer más fácil cuidarlo. Quiero que hablemos de la dependencia emocional, tanto del cuidador con el adulto mayor como del adulto mayor con el cuidador. Y para eso les vamos a presentar este caso de un argentino que se hizo muy viral, de un nieto que es muy dependiente, era muy dependiente de su abuela. Así que vamos a ver el caso. El domingo ya me voy. ¿A dónde? A España. ¿Por qué? A trabajar. ¿De qué? Me voy muchos meses. Me voy muchos meses. ¿Por qué? A trabajar, Gaby. A hacer plata. ¿Me vas a esperar? Espero volver a verte si Dios me da vida. ¿Pero por qué te tenés que ir a España? A trabajar, Gaby. ¿De qué? De lo que sea. A hacer plata. Este país ya no da para más. ¿Te voy a extrañar? ¿Me vas a esperar? Te van a cuidar. ¿Quién? Todos. El único que me cuida bien sos vos. No. ¿Qué va? Voy a volver. ¿Me vas a esperar? ¿Sí? ¿Me lo prometés? ¿Me lo prometés? Qué llorada. Qué duro, te voy a decir yo. Por más autonomía que uno haya tratado de impulsar en el adulto mayor que tiene bajo su cuidado, el adulto mayor desarrolla dependencia emocional y ¿cómo lo evitas? O sea, a ver, yo a veces pienso, una vez le pregunté, papito, ¿vos te irías un fin de, ni siquiera una semana, un fin de semana donde tal persona? Ay, no, mi amor, no. ¿Por qué, papá? Es que me da vergüenza. ¿Qué le da vergüenza, mi amor? Es el nivel de confianza que ya nos tenemos, que el contraste con una casa que no le es familiar, con un grupo de personas con los que no ha desarrollado un vínculo tan estrecho como conmigo, es obvio que lo va a hacer sentir incómodo. Y además sus necesidades particulares, o sea, ya papi, ¿verdad? O sea, y quién se las conoce y se las entiende mejor que uno. Y no es por, diríamos en buen sancarleño, por fachentear de ese vínculo. Es que más bien primero es una realidad. O sea, nadie lo conoce como yo y con nadie tiene confianza como yo. Yo lo he visto desnudo a mi papá, lo he atendido, lo he bañado, le he limpiado su fondillito, le he puesto supositorios. Ay, papi, perdón por contar todo esto. Pero el nivel de confianza es ese. Ese no lo va a tener ni con mis hermanos, ni con nadie. O sea, si acaso en un hospital, y no quiero que lleguemos ahí, pero entonces, ¿cómo no desarrollar como yo no diría, pues sí puede ser una dependencia, es que pero no solo ¿cómo eso, no? Es su zona segura, es la Claro. zona segura para un adulto mayor donde se siente seguro, donde se siente que es una persona que lo conoce, que ya sabe sus gustos y sus preferencias y que además ha aprendido a respetarle sus gustos y preferencias. Esto que usted decía de su papá pasa mucho con las señoras cuando es una mujer, ¿verdad? Que entonces es difícil porque a veces sí, ¿verdad? Son varios hijos, pero si hay hijos varones,
tal vez de repente no se va a sentir tan cómoda con que el hijo varón la limpie o la lleve al baño. Y es su privacidad que también hay que respetársela. Entonces es difícil porque hay que saber hasta dónde el límite es de también respetarle esa autonomía, esa privacidad, que se sienta cómoda. Y ahí es donde a veces se complica un poco como este tema del cuidado y cuidado compartido, porque sí, es una zona segura que ellos quieren mantener y que es respetable. Lo que pasa es que uno como cuidador también tiene que saber hasta dónde es saludable, ¿verdad? Porque lo que les decía antes, si yo me encierro solo en mi papá, solo en mi mamá o solo en mi abuelita, como este nieto, ¿verdad? De repente cuando ya no esté no tengo vida y me siento vacío. Entonces yo creo que es también ese apoyo emocional, y ahí es donde yo siempre insisto mucho en un proceso de psicoterapia previo. Es muy importante para yo tener herramientas para en el momento en el que ya no está esa psicóloga, probablemente me vaya a dar herramientas de siga socializando, tenga su vida, tenga apoyo, tenga todas las herramientas que necesita para que yo no sienta que se me acabó mi mundo en el momento en el que ya no están. Claramente, y también algo que es importante y tal vez suene fuerte, pero los límites siempre hay que fijarlos, ¿verdad? Siempre me equivoco diciendo este refrán, pero creo que es límites claros, chocolate espeso, creo que es así. Pero justamente a veces nos duele no poner esos límites, pero si no ponemos esos límites no vamos a poder guiar a esa persona o seguir acompañándola. Y aprovechando que aquí estoy con una experta en el área de geriatría, yo voy a aprovechar de hacer una pregunta. Doctora, yo considero que la mayoría de cosas que hacemos nosotros en nuestras vidas se puede entrenar. Esta parte también yo podría entrenarlo con el adulto mayor, de ir, por ejemplo, familiarizándolo a diferentes entornos, diferentes personas, como para cuando haya una situación de estas, él pueda aceptarlo de una mejor manera, o es muy individual el caso. De hecho, ese es como todo un tema, ¿verdad? Y yo siempre hablo y me gusta hablar del duelo de uno como hijo de ver envejecer a nuestros padres. Eso es un duelo que tenemos que vivir, ¿verdad? De irlos viendo que van perdiendo capacidades físicas, capacidades mentales, que ya van cambiando y que de repente ocupan mucho más asistencia y mucho más presencia de uno como hijo. Es algo que uno también tiene que trabajar, ¿verdad? No solamente la persona que va envejeciendo. Y justamente ahí pues, se puede ir generando herramientas que también le den a uno y a mi papá, a mi mamá, para que yo ir llevando ese envejecimiento de mi familiar de una mejor manera, incluso la preparación para un duelo, ¿verdad?, de fallecimiento. Es algo que idealmente deberíamos de prepararnos, y más cuando somos cuidadores, ¿verdad? Porque qué difícil. Yo creo que para nadie, por más de que uno haya cuidado con mucho amor, y probablemente todos los cuidadores que ahorita estén escuchando, para nadie es fácil, ¿verdad? Y yo creo que para nadie. Yo les puedo decir que ni siquiera para mí sería fácil, ¿verdad? Con ¿verdad? Toda la preparación en los años que yo llevo en esto, es complicado. Entonces yo creo que es un derecho que uno se puede dar de pedir ayuda, de pedir que le den las herramientas y tener esa preparación para también uno como persona poder superar estas cosas de una mejor manera. Claro. Son las 10:33 de la mañana. La adulta mayor y el nieto, los argentinos que se hicieron muy virales, lograron reencontrarse. ¿Quieren ver el video? Ay, yo voy a llorar. Vamos a ver. Qué suerte que Dios me permitió. Tranquila, tranquila. Tranquila que te va a hacer mal. Ya está, mira. Ya estoy acá. ¿Estás más bajita o soy yo? ¿Eh? Te extrañé mucho. ¿Cómo estás? Esperándote. Pidiéndole a Dios que no me haga morir. Vos vas a vivir un montón más. No te vas a morir. ¿Quién te trajo? Un avión. ¿Y ellos te fueron a buscar? Sí, ¿Y me por fueron a qué? buscar. Yo, vos sabés que ayer me latió este ojo. Ah, Y le dije a María, me parece que vamos a tener
una sorpresa y saber que siempre pensé que no venías. ¿Viste? Te lo juro. ¿Viste que vine? Diez con 35 minutos de la mañana, qué lindo reencuentro, ¿verdad? Ay, ay, ay. No, yo lloro mucho. A mí el tema del adulto mayor y de los niños pequeñitos me conmueven mucho. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos les vamos a contar una sorpresa muy bonita porque los doctores, el formato de Teletica, llegó a otros países de Centroamérica. Así que al volver les vamos a contar más detalles de esto. Ya venimos. Diez con 39 minutos de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Somos los doctores de Teletica y vamos a hacer contacto vía Zoom hasta Honduras y El Salvador, porque el formato de los doctores de Teletica, ahora también nuestros vecinos de El Salvador y también de Honduras tienen su propio programa Los Doctores. Está con nosotros la doctora Carla Ramírez y el doctor Armando Romero, que son los presentadores de Los Doctores de Honduras, y también Roberto Cardosa, el presentador de Los Doctores de El Salvador. Buenos días a los tres. Buenos días, Pablo, es un gusto tenerlo. Hola, buenos días, un gusto saludarlo. Tenerlo. Salvador, con ahí ustedes. Sí, pues, estar compartiendo con ustedes, Pablo. Qué alegre de Honduras. Es un buen momento, es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia que estamos teniendo acá desde El Salvador con este programa que desde el inicio ha sido todo un éxito. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando a don Roberto de El Salvador, Armando y Carla de Honduras. ¿Desde hace cuánto están ustedes al aire? ¿Cómo ha sido esta experiencia de llevar salud por medio de la televisión? Comenzamos desde febrero 16, ya llevamos varios meses, se nos han pasado volando realmente. Al comienzo con muchos nervios, ¿verdad? De esta experiencia, pero ha sido muy emocionante compartir todos los días con doctores y poder sobre todo educar a la población hondureña. Sí, es increíble, Pablo, y bueno, y teleaudiencia costarricense, que ha pasado tan rápido este tiempo y estamos muy felices justo de esto, ¿no? De poder brindar herramientas prácticas a la población hondureña para que pueda empoderarse de su salud, que es lo que a nosotros nos interesa. Roberto, ¿su experiencia? Bueno, ha sido una gran experiencia. Poco más de 3 meses y desde el inicio definitivamente ha sido un programa que ha sido recibido por la audiencia. Les comento que diariamente aproximadamente 800,000 personas nos ven en televisión abierta y de hecho ya se ha posicionado como los programas más vistos de la jornada de la tarde, y lo mejor de todo es que a través de este espacio podemos ayudar a nuestras audiencias abordando los temas de salud de una manera clara y sencilla. Estamos trayendo a los mejores especialistas del Salvador para que podamos hablar sobre temas de salud y prácticamente hemos convertido este espacio en un consultorio. Pueda llamarnos y hacer las preguntas que tenga sobre los temas. Qué lindo, yo creo que ese es el objetivo principal y lo que a uno más le alegra, que por medio de estos espacios la gente tiene la posibilidad de conocer temas de salud y eso enriquece evidentemente el conocimiento de todos. Ojalá que nos podamos compartir los doctores, que se vengan los de Honduras y los de El Salvador, y también les enviamos los doctores ticos para allá. ¿Qué les parece? Claro que sí, nos encantaría, o sea, sería un programa bonito. Sin duda sería totalmente, qué bueno poder compartir, Pablo, totalmente. Para que se puedan venir y que podamos compartir en este estudio donde todos los días recibimos a los mejores especialistas. Ya como les comentaba, estamos todos los días tratando de abordar aquellos temas de salud que nos están pidiendo. Nos están también sugiriendo temas para que podamos abordarlos acá en este espacio, y es que definitivamente siempre reiteramos que los doctores ha sido pensado especialmente para que nuestras audiencias puedan opinar y puedan sugerir los temas de los que quieren saber. Y por supuesto acá también tenemos una línea directa donde la gente puede llamarnos y hacer la consulta en vivo a los especialistas que invitamos. Muchas gracias a los tres. Ustedes también están bienvenidos aquí a los doctores de Teletica en Costa Rica para cuando quieran venir, y están aquí invitados para que presenten junto a nuestro equipo. Mucho gusto, Pablo, y sin duda esperamos pronto poder llegar a ese hermoso país, Pablo, de Costa Rica. Muchas gracias. Un muchas gracias un abrazo para ustedes y a toda. La doctora.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación y un saludo a toda la población de Costa Rica que nos están viendo en este gran programa. Así que emocionados de estar por aquí, en este espacio. Totalmente, Pablo. Y bueno, y considerando que somos países hermanos, ¿no? Y que compartimos no solamente situaciones, condiciones, sino también patologías con igual prevalencia de alguna u otra manera, pues nos reúne también eso, ¿no? Buscar objetivos comunes y trabajo común. Así que un gusto desde Honduras. Pura vida, muchas gracias. Gracias. 10 con 44 minutos de la mañana. Aquí continuamos y vamos a abrir el consultorio, ¿les parece? Si nos envían mensajes con sus preguntas por medio del WhatsApp o también nos pueden llamar al 2290-6247. Hablábamos de la dependencia emocional. En corte comercial usted se puso muy emotiva. Ay, Pablo, ¿usted qué es? Yo tratando de secarme las lagrimillas ahí para que nadie lo notara. ¿Nos emocionó mucho el reencuentro? Sí, fue muy bonito, la verdad que sí, la verdad que sí. Y ahora que la doctora hablaba de cuál es el plan después del adulto mayor, ¿verdad? Yo que ya perdí a mi mamita y me quedé en exclusiva con mi papá, créeme que yo le he dado vueltas, ¿verdad? A qué va a pasar cuando ya papi no esté, porque ya mis hijas se fueron, ya somos solo, de verdad, solo papi y yo, solo nosotros dos. Entonces, a veces uno le mete emociones al tema y se queda solo pensando y cuando ya no esté papi, me voy a quedar yo aquí solita. Y después uno respira y uno dice, bueno, es cierto, tal vez no alcanza el haber sido presente y el haber estado pendiente de él. Ojalá bastara solo eso, ¿verdad? Como decir, bueno, ya, usted va a quedar tranquila porque usted ya dice, mentira, no alcanza. No alcanza porque es muy buen amigo mi papá. Es alguien con quien converso, con quien me río, vemos fútbol juntos, jugamos naipes, jugamos pool, o sea, hacemos muchas cosas juntos. Entonces, claro que se va a sentir un vacío enorme cuando ya no esté. Pero yo creo que hacer el plan para después de es no solamente necesario, sino vital, porque sí, probablemente uno se define mucho en función de el que rol cuida. de cuido. Claro. Sí, yo creo que aquí por medio va a tocar. De WhatsApp, Ana Rojas dice que no hablamos del tema del recargo económico, que a veces le toca solo un hijo. Sí, totalmente. Lo que hablábamos, lo que les decía antes de que los cuidadores usualmente son mayores de 60 años, son mujeres, la mayoría son cuidadoras. Sí, ¿verdad? La feminización del cuidado. Y lo otro es que usualmente son personas que tal vez tenían un trabajo y tuvieron que en algún momento ya del cuidado dejar de trabajar para poder asumir el rol de cuidador al 100% con su familiar, y que entonces obviamente el aporte o los ingresos económicos para esa familia, para esa casa, pues se reducen un montón y los gastos aumentan un montón, porque conforme va envejeciendo la persona y dependiendo de cada persona, ¿verdad? No es lo mismo una persona independiente que alguien encamado, pero ya de repente necesitan más medicamentos, necesitan más pañales, necesitan algún suplemento nutricional, necesitan, eso va generando un montón de gastos y los ingresos son menos porque yo tuve que dejar de trabajar. Y si además no tengo el apoyo que idealmente debería estar siempre de los demás, que yo muchas veces digo, bueno, si no van a estar tal vez presentes en cuido, por lo menos ese apoyo económico que me permita a mí cuidarlo de una mejor manera. Lo que pasa es que sí, lamentablemente no siempre se da, aunque debería de ser lo ideal. Aquí Carla Porras dice que ella, desde que cuida a la mamá, siente cambios físicos muy importantes en la espalda principalmente. Claro, por lo que hablábamos antes, ¿verdad? Las fuerzas repetitivas no se van a afrontar o no se van a ver visibles en los primeros días de cuidado, ¿verdad? Pero yo vengo, me agacho, me levanto, me agacho, me levanto, y esa repetición va a cansar los músculos, pero también podríamos buscar una forma en la que ella se fortalezca, que no necesariamente tiene que ser una rutina magistral de un gimnasio, sino que la persona se mantenga activa con sus músculos posturales activos, de manera en que cuando va a hacer el esfuerzo estén todavía activos para que yo trabaje a esa persona de una buena manera. Porque a veces el dolor es como una señal que nos da el cuerpo para tomar acción sobre ese dolor y corregir la técnica. Yo puedo, Pablito, nada más sumarle porque a mí me parece valiosísimo lo que estás diciendo,
pero papi, por ejemplo, sigue todas las páginas de Facebook donde recomiendan ejercicios para adultos mayores. Entonces yo a veces lo oigo en el cuarto donde está 1, 2, 3. O sea, invertir uno como cuidador también en estimular a que el adulto mayor se mueva. Claro. ¿Verdad? Que se mueva porque primero lo mantiene fuerte, lo mantiene flexible, lo mantiene motivado y lo alivia a uno también. Claro, y muchas veces también pensamos que tenemos que tener un montón de tiempo o sacar 2 horas únicamente solo para hacer ejercicios, pero nosotros en el día a día, con el adulto mayor, con la persona que estemos cuidando, también podemos hacer micropausas, microajustes, microhábitos que nos van fortaleciendo, ¿verdad? Si el hábito se vuelve constante, ya a usted al pasar de los días ya están haciendo 1 hora de ejercicio, ¿verdad? Claro. Pero con solo en ese momento que va a levantar la persona, lo hace con una técnica adecuada y después de ese levantamiento estiran los brazos o se mueven de forma distinta, va a comenzar a impactar en la musculatura, porque no hay nada más difícil que la persona que uno esté cuidando no lo ayude a uno a hacer un esfuerzo, porque entonces la carga todavía es mucho mayor, ¿verdad? Y se traduce en fuerza al doble de lo que pesa tal vez a veces la persona. Eso es sumado a que se alimenten bien, ¿verdad? Porque al final si quiero mantener el músculo necesitamos que se alimenten bien, que tengan buen aporte de proteína, ¿verdad? De carnes y todo lo que son proteínas y el ejercicio. Todo va sumando. Yo siempre les digo, aunque sean 10 minutitos que hizo un día, todo va sumando y va aliviando esa carga como en el cuido a nivel físico para no terminar yo con una lesión. Son las 10:50 de la mañana, nos vamos a separar un ratito y ya casi venimos con más. Está bonita la conversación, ¿verdad? Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí hay una pregunta de una señora que dice: ¿por qué cuando uno más le ayuda se enojan con uno? Mi mamá se molestaba conmigo porque yo era la que más me preocupaba por ella y mis hermanos nunca la veían ni le ayudaban. Y yo con ese dolor cuando ella se fue en enero. Primero en paz descanse, ¿verdad? Sí. Yo un día me puse a leer. Ay, no, todo este tema es muy sensible para mí. Yo creo que cuando uno es el cuidador y es el hijo o la hija, el adulto mayor da por sentado que uno está ahí. Y se lo digo con mucho amor a la persona que escribió, porque yo he estado ahí, que uno dice, yo soy la que, no importa, no, jamás nunca que enlistar las cosas que uno hace, pero bueno, yo soy la que está. Y hay gente que no está. ¿Por qué con la gente que no está la relación es diferente a la relación que tienen con uno? Porque muchas veces cuando otros hijos no están tan presentes, cuando un hermano no está tan presente, cuando en un afán por tratar de fortalecer un vínculo que es más ausente, es casi que esperable, y esto yo lo tuve que entender para tampoco hacerme mucho daño a nivel emocional, ¿verdad? No es lo mismo una persona que lo visita una vez al mes o una vez cada 2 meses y en un afán por fortalecer ese vínculo, el adulto mayor trata de ser muy espléndido, ¿verdad? Y uno dice, míralo, hace un ratico estaba enojado conmigo y ahora está un puro amor. Pero es por lo mismo, no, yo ahora lo interpreto no como malagradecimiento, qué palabra más larga, o cualquier otra cosa, sino porque ya con uno están relajados, ya con uno saben que uno está ahí, ya con uno saben que la confianza alcanza para eso, pero con las otras personas no. Entonces, ¿verdad? Porque a veces uno resiente, uno dice, ay, ¿cuándo me va a reconocer? No es necesario, reconózcaselo usted, sepa usted, tenga usted la tranquilidad de que usted lo hizo y lo va a seguir haciendo bien. Y también creo que no tomarlo personal, ¿verdad? Porque si hay esa confianza para expresarse de manera distinta, es porque también hay una familiaridad de que todos los días, pero también aprovechando, voy a dar una palmadita aquí en la espalda a todos los cuidadores, pero aquí con Maureen representada, en que hay que reconocer todo ese esfuerzo que hace el cuidador por esa otra persona, porque es tan valioso el esfuerzo como el que hace el cuidador, como también el esfuerzo que hace el adulto mayor o la persona que estamos cuidando por ellos ayudarnos, porque a veces cuesta expresarlo, en que tal vez se exprese mejor o se sienta mejor con otra persona, pero es que todos los días el cuidador lo está exigiendo y como decimos en Costa Rica, lo está hueveando para que siga adelante. Entonces es normal eso y no tomarse nada tan a pecho. Vamos a recibir una llamada telefónica desde Liberia. Buenos días. Muy buenos días. Los felicito por el programa y yo creo que en este tema de los cuidadores,
bueno, les cuento así rapidito. Adelante. Me tocó cuidar a mi papá 11 años, 8 meses. Encamado desde el día 1 hasta el día que lo vi partir, porque yo vi su último suspiro. Dentro de las cosas que a veces no se toman en cuenta y que a veces son injustas, digo yo, en mi época, por ejemplo, porque ya papá va a cumplir 10 años de fallecido, pero en mi época soy educadora de profesión, me tocó laborar y cuidar a mi papá siendo hija única, igual que doña Maureen, prácticamente. Entonces, mi círculo se volvió un triángulo. Digo, mi círculo fue un triángulo porque era ver a mi papá, mis padres estaban separados, ver a mi papá, o tenían 2 casas diferentes, ver a mi papá, pasar a ver a mi mamá, salir a las 7 de la mañana al trabajo, salir a las 3 de la tarde del trabajo, ir donde mi mamá 2 horas para cumplir con mi mamá, volver a mi casa antes de las 5 porque la muchacha que me ayudaba a cuidarlo mientras yo laboraba salía a las 5 de la tarde. Tuve la bendición de que Dios, porque yo a Dios le dije, Señor, si me vas a poner esta prueba, tienes que mandarme ángeles para que me ayuden porque sola no voy a poder. Tengo que trabajar para poder que él subsistiera, tuviera todas sus necesidades cubiertas. Entonces de ahí regresar a mi casa y cuidarlo toda la noche, y ese fue mi círculo vicioso, en buen sentido de palabra del vicioso, por 11 años, 8 meses. Mi papá estuvo encamado porque a él le dio un derrame cerebral, entonces a él había que bañarlo, había que darle de comer, él no veía, era un bebé. Y eso que acaba de decir la señora anterior en su comentario, de que ellos se enojan con uno, a veces a uno lo vuelve como frustrado porque uno dice, pero si yo estoy dando mi 100% y soy la única que estoy presente, qué difícil que es a veces, ¿verdad? Y tirar la toalla. A Maureen yo nada más le quiero decir, agárrese de Dios, pídale mucho, que le dé la fortaleza para afrontar, no le pida paciencia porque le pone más pruebas, pídale la fortaleza para sobrellevar con amor esa tarea que él le está poniendo, porque le puedo asegurar con conocimiento de causa de que las bendiciones que le van a llegar a usted posteriormente son infinitas. Usted no sabe lo que uno recibe posteriormente, y a mí la mayor bendición que me dio y la paz que me dio Dios fue el verlo partir, porque me tocó verlo partir en ese momento. Posteriormente vienen otro montón de aspectos, lo económico, lo social, todo eso. Uno se limita, pero la recompensa va a ser esa. Entonces, a todos los que son cuidadores, yo lo único que les digo es, ellos nos cuidaron a nosotros, ahora nos toca a nosotros cuidarlos a ellos. Muchísimas gracias por su testimonio, por su comentario tan bonito. Perdone que la corte de esta forma, pero es que vea la hora, son las 11 de la mañana. Ya se acabó. Nos va a regañar el productor de Calle 7. Qué linda ella, muchas gracias. Sí. Un abrazo muy, muy grande. No tenemos el nombre porque es una llamada anónima. Claro. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Muy bonita la conversación de hoy. Un placer. Gracias a vos por el espacio y por elegir un tema tan importante. Muchas veces se queda en el secreto del interior de cada familia y muchas personas no expresan lo que sienten, y abrir ese espacio salva vidas, literalmente, de verdad. No, y recordar, quería terminar con cuidarse no es un lujo, sino que es una estrategia para poder cuidar mejor, y depende de nosotros mismos. Y dese ese espacio, ¿verdad? Lo que siempre les digo, usted es importantísimo como persona, como cuidador, dese el espacio, es importante, trate de cuidarse porque al final necesita estar bien para poder cuidar a su familiar. Y nada más detrás de muchas veces ese enojo en un familiar hay ansiedad, hay dolor, hay muchas cosas que de repente no expresan. Entonces no se lo tomen personal, no es, él agradece y está, ¿verdad? Profundamente, tal vez hay un amor hacia el cuidador, hacia el hijo, a la hija,
pero detrás de ese enojo, esa chicha, ese tal vez de que está de mal humor, hay muchas cosas que de repente no vemos o que no expresa. Entonces, sí, hay que tener mucha paciencia, pero también cuídense y den el valor que realmente tienen como cuidadores. Y a ustedes en casa también muchas gracias por acompañarnos. Este episodio lo puede ver a partir de las 3 de la tarde en YouTube y también en teletica.com. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo día. Hasta luego. Hijito.